Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer retornar y verlos y conversar con ustedes en este islam.com en Hispan TV para hablar en esta oportunidad acerca de hacer el bien. Sí, uno de estos temas que realmente nos interesa mucho. Desgraciadamente hoy el mundo está lleno de personas que su conducta es una mala conducta. Hay una decadencia en la conducta del ser humano y es por eso que es necesario redefinir los conceptos de bien y del mal. Hacer el bien es una regla que todas las religiones y todos los mensajes divinos siempre han planteado como el eje fundamental de la conducta. El trato del ser humano cuando sale de su individualidad hacia el otro, hacia el contacto con el otro, hacia la conducta compartida, hacia el comportamiento social, tiene que ver con hacer el bien. La regla de oro de la conducta personal del ser humano frente a los demás es que debemos hacer el bien. El Corán, cuando habla de hacer el bien, nos indica que debemos hacer el bien así como Dios hace el bien con nosotros. En otra ley, por ejemplo, dice: digan a las personas el bien. O sea que el bien no solo se hace, sino que también se puede transmitir a través de los mensajes. En otra ley dice que aquel que hace el bien le será buena esta vida y buena la otra vida. Es decir, Dios le dará bien en el dunya, la vida terrenal, y en el ájira, en la vida del más allá, después de la muerte. El mismo Corán nos habla que aquel que hace el bien en realidad está haciendo el bien para sí mismo. Aquella famosa frase o aquella famosa regla que todos conocemos de que al fin y al cabo todo vuelve como si fuera un boomerang, en donde el ser humano hace un buen acto y el buen acto se le corresponde, le es correspondido. Del mismo modo hace un mal acto y el mal le regresa también. Es por eso que hacer el bien no solo es una enseñanza, sino que es una necesidad. Para vivir bien con uno mismo, para vivir bien con los demás y para que las relaciones entre las personas sea una relación de bien y de bondad. Hacer el bien no es una obligación simplemente, sino que es un derecho. Tenemos como derechos humanos que el trato del prójimo con uno debe ser un trato bueno y el trato de uno con los demás debe ser un trato bueno. Es un derecho humano, es por eso que los derechos humanos deberían comenzar con esta regla: ser buenos, hacer el bien entre todos. Obviamente los efectos y las consecuencias de hacer el bien no solo vuelven al individuo, también vuelven a la sociedad. Una sociedad donde el individuo hace el bien se transforma indirectamente en un conjunto bueno, en un conjunto de bien. No solo afecta al individuo y a la sociedad, afecta también a la naturaleza. Un hombre que hace el bien, la naturaleza se siente afectada por ese bien. Si cada uno de nosotros se compromete a hacer el bien, a brindar el bien, al servir a través del bien a la comunidad y al mundo, el universo se transforma en un universo de bondad. La energía del universo se transforma. Las relaciones sociales, la calidad humana, el carácter, la conducta, todo se va transformando hasta que el bien gobierne en el mundo. Del mismo modo que desgraciadamente hoy vemos como en muchas partes del mundo y en muchas partes de la historia el mal ha gobernado al ser humano y este es el resultado que vemos a través de las catástrofes, a través de la decadencia moral, a través de la corrupción, a través de la opresión y las injusticias. Entonces, hacer el bien es la regla de oro de las religiones. Hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la naturaleza, hacer el bien al universo, que uno se sienta bien consigo mismo y haga sentir también a los demás bien. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros objetivos, nuestros pensamientos tienen que embellecerse con la bondad. Y esa es la enseñanza del Corán. Y para resumir las enseñanzas del Corán, si haces el bien, vuelve a ti. Si haces el bien, lo haces para ti mismo. Si haces el bien, se transforma en un bien en esta vida y en un bien en la otra vida. Si haces el bien, debes hacerlo porque Dios también hace el bien contigo. Esa es la enseñanza del Islam. Y así ve el Islam hacer el bien, un derecho y una obligación. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. La bondad en el Islam. Obviamente, las buenas obras y la bondad hacia otros seres son comúnmente reconocidas y recomendadas en todas las escuelas religiosas y filosóficas. Pero ¿cómo definen estas escuelas la bondad?
Uno de los comentaristas musulmanes, de forma muy concreta, afirma que la bondad significa que el hombre puede hacer más que cumplir su deber y recibir menos de lo que le corresponde por derecho. Las enseñanzas islámicas, en función de esta definición, llaman a todos a practicar la bondad hacia los progenitores, la bondad hacia los vecinos, bondad hacia los huérfanos y los mendigos, la bondad hacia los niños, la bondad hacia los animales, etc. Esta recomendación de practicar la bondad se ha visto enfatizada porque a una restitución de los puntos positivos y constructivos del hombre. Una persona caritativa, con su bondad, complementa su personalidad y se esfuerza por la realización de su propio desarrollo. El realizar buenas acciones libera al hombre de cometer actos inmorales y tener un mal comportamiento, convirtiendo al hombre en una persona de éxito y próspera. Y todo esto tiene lugar a lo largo de un determinado proceso que mueve al ser humano de la imperfección a la perfección. La bondad hacia los demás, además de los efectos que tiene para la perfección del ser humano, también conlleva un efecto social muy constructivo para la sociedad. Por ejemplo, sabemos que parte de los crímenes cometidos en la sociedad se debe a la pobreza cultural y a la pobreza financiera de la gente, pues la ignorancia conduce a los seres humanos a cometer actos perversos y destructivos, mientras que la pobreza también desafía la religión del ser humano y lo enloquece. La bondad, para satisfacer esas necesidades culturales y económicas, si aparece como cultura, es capaz de acabar con los crímenes y poner fin a la mayoría de los problemas de la sociedad, además de mejorar su condición en general. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ahora en esta segunda parte del Islam.com para hablar con el experto del programa, Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Salam alaikum, Sheikh Abdul Karim. Como siempre, sos bienvenido y un gran placer tenerte nuevamente. Que nos hables un poquito acerca de hacer el bien en el Islam. Bueno, el ihsan, el hacer el bien, es una exhortación en el Sagrado Corán, es una orden de Dios. Dios también es el muhsin, el bondadoso, y Allah yuhibbul muhsinin, Dios ama a los bondadosos, dice Inna Allah ya'murka bil adli wal ihsan, Dios os ordena Inna Allah ya'murka bil adli wal ihsan, la justicia y hacer el bien, wa ita'i dal qurba, y dar a los parientes, a los próximos, la caridad, el hacer el bien también, y wa yanha anil fahsha'i wal munkar, y os prohíbe la corrupción y aquello que es dañino, que él prohibió. También en los hadices tenemos zinat al-wajh. El ihsan es adorno para el rostro, nur fil qalb, es luz para el corazón. Realmente es también tamliqul qulub, dice, el ihsan atrae los corazones. Y es también la mejor provisión para el reencuentro con Dios que nos espera a todos los seres humanos después de esta vida. Es decir, tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y realmente dice ir bien provistos al encuentro con Dios. Es decir, a la tumba uno lleva, ¿qué lleva? No lleva sus riquezas, no lleva sus cargos, su condición social, lleva, digamos, lo que haya hecho. Y esa acción, digamos, hace que el ser humano, digamos, se beneficie totalmente. También dice, es la mejor siembra y el mejor fruto, el mejor artículo para, digamos, reunir. También dice, Zakatul Dhafr al-Ihsan, el zakat, la caridad de una victoria, por ejemplo, en una discusión, una victoria en un enfrentamiento armado, incluso en una guerra justa, en una guerra donde uno se defiende de un agresor. También el ihsan es zakat, o sea, toda cosa tiene su zakat, toda cosa tiene su caridad. Y la caridad del vencedor es hacer el bien. Y esto es una cosa que el profeta mismo hizo en vida, cuando triunfó en sus enfrentamientos con aquellos que lo hostigaban, con aquellos que lo perseguían, con aquellos que querían destruir su obra, basados en la fuerza, no en la argumentación, no en la lógica, no en la discusión sana. Entonces el profeta, venciéndolos, dijo, hoy es el día de la misericordia, entró en la Meca y perdonó. Quien se refugie en casa de los dirigentes opositores estará salvo.
De modo que él fue un ejemplo vivo, incluso una mujer, Zainab, de origen judío, que quiso envenenarlo y logró en parte hacerlo, porque enseguida el profeta pudo escupir esa carne de cordero que había comido. Él también la perdonó y perdonó a sus instigadores para fortalecer la paz y el acuerdo con la gente judía de Jaibar, etcétera. Digamos, hay muchos ejemplos. El Corán dice que le preguntan al profeta qué es el ihsan, qué es hacer el bien. Una respuesta dice que adores a Dios como si lo vieras, porque si tú no lo ves, Él te ve. Esa es una definición. La otra definición que le preguntaron al Imam Sadiq, alayhi salam, ¿qué es hacer el bien a los padres? El Corán dice que hagas el bien a los padres. Dice hacer el bien a los padres es hacerles el bien antes que ellos te lo pidan. Cuando ves que tienen una necesidad, antes que te lo pidan, satisfacerla. De modo que esa es la exhortación, digamos, permanente de los profetas, de todos ellos, y del Islam, y de la religión, y de Dios. Y Dios nos haga de aquellos que son bienhechores para ser de sus amados. Bueno, Sheikh Abdul Karim, te agradezco por la participación, que Dios te bendiga y te recompense. Los vemos la próxima semana. Que tengas suerte. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa y lo vemos en la tercera parte, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar junto a nosotros en este islam.com. En esta parte vamos a hablar a través del Skype. Damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal? Te agradezco por la participación. Estamos hablando acerca de hacer el bien. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo debe ser la forma de hacer el bien en esta vida? Assalamu alaikum, mis más sinceros saludos. Y bueno, ¿cómo debe ser la forma de hacer el bien en esta vida? Antes de responder esta pregunta, es importante que citemos las aleyas del Sagrado Corán, donde Alá, alabado y enaltecido sea, nos dice en la Sura Hud que ciertamente Él no deja que se pierda la obra de los bienhechores. Y también podemos citar el hadith del profeta Muhammad, donde nos dice que Alá prescribió la beneficencia en todos los asuntos. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la manera de hacer el bien en esta vida? Alá, alabado y enaltecido sea, nos dice intrínseca y extrínsecamente que debemos reformar todos aquellos asuntos de nuestra vida e inclusive la manera en que oímos, hablamos y en la que aplicamos el juicio a las demás personas, de tal manera que todo aquello que emane en nosotros sea para bien y por el bien. De esta misma manera, este es uno de los pasos más importantes para hacer el bien, reformarnos a nosotros mismos bajo estas virtudes antes de querer reformar a las demás personas. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Una segunda pregunta, ¿cuáles serían los beneficios de la persona que hace el bien? Bueno, ciertamente uno de los beneficios de hacer el bien es estar próximo a la misericordia de Alá, como se nos expresa en la Sura Al-Araf, donde nos dice que ciertamente Alá su misericordia está cerca de aquellos que hacen el bien. Otro de los beneficios de hacer el bien a partir de nosotros mismos es que nos permite ser parte del propósito de esta vida y estar en concordancia o armonía con los medios que nos rodean, y al mismo tiempo siempre ser parte de la solución y no del problema. Y para concluir con esta respuesta, tomamos como ejemplo donde nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él y su familia, nos dice que quien sea el primero en hacer un bien en el Islam no solo obtendrá la recompensa de esta acción, sino que también obtendrá la recompensa de todas aquellas personas que lo hayan tomado como ejemplo, sin que éste disminuya en nada la ganancia de las demás personas. Mas, sin embargo, que tengan cuidado, porque quien sea el primero en hacer un mal dentro del Islam no solo cargará con esta culpa,
sino que también cargará con la culpa de todos aquellos que lo hayan seguido como ejemplo, sin que en este disminuya en nada el pecado de los demás. Bueno, muchas gracias por tu participación, que Dios te recompense y te bendiga, que tengas suerte. Bueno, vamos a una pequeña pausa y nos vemos en la cuarta parte. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente. Estamos hablando acerca de hacer el bien, especialmente cuando uno ve la situación islámica de la sociedad, ve la situación que el Islam propone para una sociedad perfecta. Siempre el hacer el bien al prójimo es de estas cuestiones que tienen una relevancia muy grande en el Islam. Voy a presentarles hoy dos sitios web. Uno es webislam.com. Allí verán un artículo que se llama Hacer el bien al prójimo. Una de las preocupaciones constantes del profeta Muhammad, dice, era poder suplir las necesidades de la gente. Siempre los mensajes espirituales y las enseñanzas de los profetas tuvieron una especial importancia, digamos, dieron una especial importancia al tema del prójimo y cómo proteger los derechos del prójimo, cómo hacer el bien al prójimo, el tema del servicio a la comunidad, el servicio a la sociedad, a la humanidad. Aquí tenemos un artículo en este sitio Webislam que bien les dije, que comienza con una pequeña introducción y después habla de algunas aleyas, como por ejemplo aquella que dice en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, o creyentes teman a Dios como es debido y no mueran sino sometidos a Él. Después hace su exégesis para llegar a, oh humanos, temed a vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Dios, en cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. En fin, después va a presentar algunas otras aleyas en unos hadices. Es un digamos, artículo interesante. El segundo sitio que quería mostrarles es el que siempre estamos viendo, biab.org, Biblioteca Islámica ahlulbayt.org. Ahí van a la sección de temas en donde pueden llegar a 1, 2, 3, 4, donde dice hadices, el sexto renglón, hadices y tradiciones. Entran allí y encontrarán un libro que se llama Satisfacer los derechos de los creyentes, que es un libro bastante interesante, que aparecen una serie de hadices, de narraciones muy importantes acerca de la importancia y la relevancia que tiene el servir al prójimo y el hacer el bien. Por ejemplo, el primer hadiz, aparece un hadiz del profeta, una narración del profeta que dice: en verdad que Dios ayuda y socorre al creyente siempre, y cuando el creyente auxilia a su hermano creyente, y quien aleja de su hermano creyente una de las calamidades del mundo, Dios aparta de él 70 de las calamidades del más allá. O por ejemplo el segundo hadiz que dice también del profeta: la más apreciable de las obras ante Dios Todopoderoso y majestuoso es que un creyente haga entrar en el corazón de otro creyente una alegría, apartando de él su hambre o alejando y rechazando de él su calamidad. En fin, hay muchísimas narraciones que hablan constantemente, especialmente este libro, que es de un sabio muy famoso, digamos, el libro se hizo muy famoso en realidad. Aparece una cantidad de hadices que hablan justamente sobre el tema de saciar las necesidades de los creyentes, que es realmente una cuestión que da mucha satisfacción. Hay muchas personas de muchísimo éxito en la humanidad que han dicho que al fin y al cabo el placer y la felicidad que siente el hombre al hacer el bien a otros es de los mayores placeres del ser humano. Por ejemplo, en otro hadiz dice: la promesa del creyente es como tomarlo de la mano. En otro dice el profeta: los creyentes deben dar importancia a sus pactos, a las condiciones y promesas que hacen y establecen. Estos son algunos de los hadices. Si pueden ver, el libro tiene varias decenas de hadices, específicamente les voy a decir ahora. Tiene aproximadamente unas, sí,
Bueno, yo estoy acá en la última 47, que es el fin, 47 páginas, con el hadiz número 50. Bastante interesante, les voy a leer el otro hadiz, el último hadiz. Dice, el siervo más cercano a Dios, todopoderoso y majestuoso, es aquel que hace entrar en el corazón de su hermano creyente una alegría. Si han visto, con el mismo contenido aparecen muchísimos hadices, algunos se repite el contenido, digamos, de alguna forma, pero tiene cada uno su propio, digamos, sabor. Bueno, espero que les haya gustado este libro, el de la satisfacción de los derechos de los creyentes. Este es el final del programa, espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga. Muchas gracias.